Hay un lugar donde el reloj se detiene y la geografía se convierte en destino. Kirguistán no se visita, se sobrevive y se venera. Situado en la encrucijada de grandes imperios, este territorio ha visto fluir la riqueza del mundo y la sangre de sus guerreros. Sin embargo, nada de ello ha logrado alterar su esencia. Los picos del Tian Shan miran hacia abajo con la paciencia de siglos, testigos mudos de nuestra existencia efímera. Aquí, los glaciares respiran, y el viento transporta ecos de antepasados que entendieron que esta tierra no pertenece a nadie. Es un santuario de aire puro y verdades duras, un recordatorio de que somos meramente pasajeros. Prepárate para enfrentar un paisaje que no solo desafía el cuerpo, sino que interroga el alma. Bienvenidos a la frontera final del tiempo. La geografía del olvido. El humano moderno, en su arrogancia, cree haber conquistado cada rincón del planeta. Hemos mapeado los océanos hasta el último abismo oscuro, donde criaturas bioluminiscentes nadan en la penumbra eterna. Hemos domado selvas que alguna vez devoraron expediciones enteras con fiebres y flechas invisibles. Hemos levantado ciudades de cristal y acero que rascan el cielo con una insolencia que desafía a los dioses antiguos. Hemos enviado sondas metálicas a Marte para buscar polvo rojo y submarinos nucleares al fondo del Pacífico. Vivimos bajo la ilusión de que no quedan espacios en blanco en los mapas, que el misterio ha sido erradicado por satélites y GPS. Pero lo que casi nadie sabe, lo que escapa a la conciencia colectiva occidental, es que existe un enclave en el corazón de Asia, donde el tiempo no se mide en horas o años, sino en la lenta, dolorosa e implacable erosión de las rocas milenarias. Lejos de la humedad de los océanos, protegido por murallas naturales de granito negro y nieve eterna que ciega la vista, yace un territorio que ha visto pasar el caos de la historia, permaneciendo estoico, casi indiferente al destino de los imperios humanos. Kirguistán no es simplemente un país delimitado por líneas políticas, es una fortaleza geográfica diseñada por la propia tierra en un espasmo de violencia tectónica para desafiar al hombre. Es, literalmente, la nación más alejada del mar en todo el planeta. El polo de inaccesibilidad oceánica. 2.650 kilómetros de estepa, desierto y cordillera separan sus fronteras de la costa más cercana. Es un lugar donde la tierra se eleva violentamente hacia el cielo, como si intentara escapar de la propia gravedad y tocar las estrellas con las puntas de sus picos afilados. Aquí, la geografía no es un escenario pasivo, un telón de fondo para las obras de la civilización. Es la protagonista absoluta, la directora cruel y benevolente de cada capítulo humano, una entidad viva que respira y exige respeto. Para entender a su gente, esa raza de jinetes con piel curtida y ojos entrecerrados por el sol, primero hay que entender sus montañas, porque en Kirguistán, la supervivencia es un arte que se practica en el techo del mundo, a una altitud media de 2.750 metros. A esa altura, el aire es más fino, la luz ultravioleta quema sin calentar y el oxígeno escasea, obligando a los pulmones a expandirse y a la sangre a espesarse. Aquí, la voluntad se forja o se rompe sin término medio. Si desplegamos el mapa de Asia Central y lo observamos con atención clínica, vemos que Kirguistán aparece como un nudo geológico imposible, una cicatriz en la corteza terrestre. No es una llanura abierta madura para una invasión fácil como las estepas mongolas, donde las hordas podían galopar sin control, ni es un valle fértil y suave como el de Fergana, diseñado para la agricultura sedentaria. Es un laberinto tridimensional de cordilleras que ocupan el 94% de su territorio, dejando apenas un 6% para una vida cómoda. Esta realidad física ha dictado una sentencia clara desde el principio de los tiempos, una ley no escrita que cada niño kirguís aprende antes de caminar. Aquí, la vida es dura, vertical y fría. La cordillera de Tian Shan, cuyo nombre chino se traduce literalmente como las montañas celestiales, actúa como el verdadero soberano del país, un emperador de piedra que no necesita trono. Con más de 2.500 kilómetros de longitud y picos que superan los 7.000 metros, estas montañas son monstruos dormidos. El pico Lenin, una maciza pirámide blanca, alcanza los 7.134 metros y el Genghis Chokusu, o Pico Victoria, Poveda, se eleva a 7.439 metros, erigiéndose como el 7000 más septentrional del mundo, famoso por su brutalidad climática y las vidas que se ha cobrado. Estas montañas no son solo decoración, son barreras climáticas que detienen los monzones
barreras políticas que frenaron a los ejércitos chinos y rusos, y barreras espirituales donde residen los espíritus de los antepasados. Dividen al país en norte y sur. Crean microclimas extremos donde se puede pasar del verano al invierno en una caminata de 1 hora, y han funcionado durante siglos como el mejor sistema de defensa que cualquier rey podría comprar jamás. Las cosas que puedes encontrar si te aventuras en estos pasos de montaña desafían toda lógica moderna. El paso de Torugart, a 3.752 metros en la frontera con China, es un lugar de desolación bíblica que ha sido testigo de la desaparición de caravanas, tragadas por tormentas de nieve repentinas en cuestión de minutos, dejando solo el sonido del viento aullando entre las rocas. Valles alpinos como Susamir, a 2.200 metros, parecen un sueño febril, mesetas interminables que se transforman en verano en alfombras de un verde tan intenso que duele mirar, salpicadas de millones de flores silvestres, amapolas rojas que parecen gotas de sangre, edelweiss blancos, tulipanes silvestres que son los ancestros de todos los tulipanes del mundo, y cruzadas por ríos de agua cristalina que se precipitan directamente del deshielo con un rugido sordo que suena como el latido del propio planeta. Es un paisaje de contrastes violentos diseñado para hacerte sentir pequeño, desiertos áridos de arena roja y cañones marcianos en el sur, como el cañón Skaska, dan paso repentinamente a bosques de nogales milenarios en Arslan Bob. Este es el bosque de nogales naturales más grande del mundo, un vestigio del Pleistoceno, donde los árboles tienen troncos tan anchos y retorcidos que se necesitan 5 hombres para abrazarlos, y cuyas nueces, según la leyenda, fueron llevadas por Alejandro Magno hasta Grecia. Y luego están los lagos turquesa suspendidos a 3.000 metros, Song Kul, Sari Chelek, Kel Su, que parecen espejos rotos del cielo, lugares donde el agua es tan pura y gélida que puedes beber directamente de ella y sentir cómo te limpia por dentro, congelando tus entrañas por un instante. En invierno, la realidad se vuelve hostil. La temperatura puede bajar a 50 grados bajo cero en las zonas altas. El aire se congela en los pulmones, los ríos se detienen, atrapando a los peces a mitad de su nado dentro de bloques de hielo transparente. Los lobos bajan de las montañas, hambrientos, sus aullidos rebotando en los valles vacíos, buscando presas débiles. Y sin embargo, la gente vive aquí, no sobreviven. Viven con orgullo, porque han aprendido el lenguaje secreto de las montañas, una lengua que no usa palabras, sino señales, saber cuándo el cielo se va a cerrar con nubes de plomo, cuando la nieve va a cegar los pasos con una blancura mortal, cuándo moverse rápido y cuándo quedarse quieto, encogerse y dejar que la tormenta pase por encima como un tren de carga que no se detiene en tu estación. Pero hay algo más en estas montañas, algo que los pastores susurran cuando el fuego se apaga y la oscuridad es absoluta. Dicen que el Tian Shan no solo protege, sino que también observa. Que en los glaciares en retroceso, revelando rocas que no han visto la luz en 10.000 años, algo antiguo está despertando. Los escaladores hablan de sonidos bajo el hielo, de sombras que se mueven en grietas donde no debería haber vida. Y a veces, cuando el viento cesa abruptamente en los altos pasos, uno tiene la certeza absoluta y aterradora de que no estamos solos en la cima del mundo. El ojo de la Tierra. En medio de este caos tectónico de picos afilados como dientes de dragón y glaciares que crujen y gimen como huesos viejos, la naturaleza decidió abrir un ojo gigante, azul y sereno, que lo ve todo. El lago Issyk-Kul. Es imposible hablar de la historia, la cultura o el alma profunda de esta región sin detenerse, con una reverencia casi religiosa ante este cuerpo de agua que parece un error en la matriz geográfica, como si un pedazo del mar Mediterráneo o del Caribe se hubiera perdido y caído del cielo para aterrizar en las alturas de Asia Central. Las cifras son abrumadoras. Con 182 kilómetros de largo y 60 de ancho, Issyk-Kul es el segundo lago alpino más grande del mundo, después del Titicaca, y el segundo lago salino más grande después del Caspio. Es un mar en miniatura sostenido por montañas nevadas. Pero tiene una característica que lo hace absolutamente único. Un rasgo que desafía la intuición y que ha alimentado leyendas y temores durante milenios. Nunca se congela, ni siquiera en los inviernos más crudos de la estepa.
Cuando la temperatura ambiente cae por debajo de los 30 grados bajo cero, cuando el suelo se vuelve duro como el hierro y el viento corta la piel como una hoja de obsidiana, sus aguas permanecen líquidas, de un azul oscuro, moviéndose con una lentitud hipnótica y vaporosa. La ciencia moderna, con su necesidad de desencantar el mundo, explica este milagro con datos fríos. Una combinación de salinidad moderada, 6 gramos por litro, similar a la parte superior del Mar Negro, una intensa actividad térmica subterránea debido a la falla geológica activa sobre la que se asienta, y la enorme masa de agua que retiene el calor del verano, como una gigantesca batería térmica. Pero los antiguos kirguises, que miraban el lago con una mezcla de amor y terror, tenían otra explicación. Decían que en el fondo del lago late un corazón caliente, el corazón de una princesa que lloró tanto por su amante muerto en la guerra, que sus lágrimas llenaron el valle árido y nunca se enfriaron, mantenidas calientes por la furia de su duelo eterno. Muchos visitantes se quedan en la orilla, admirando el reflejo de los picos nevados en el agua de zafiro, pero se sorprenden y se estremecen cuando descubren lo que hay debajo de la superficie tranquila. Issyk-Kul es una tumba masiva de la historia. Arqueólogos soviéticos, en misiones secretas durante la Guerra Fría y expediciones internacionales posteriores, han encontrado restos de civilizaciones sumergidas que nos obligan a reescribir los libros de historia. Muros de piedra perfectamente tallados, cerámica intacta, puntas de lanza y armas de bronce de hace 2500 años. Son los restos de la mítica ciudad de Chigú, la capital de los Usun, o tal vez asentamientos escitas que quedaron atrapados cuando el nivel del lago subió repentinamente tras terremotos cataclísmicos, tragándose vidas, mercados y templos en una sola noche de horror. Se dice, y las pruebas circunstanciales son inquietantes, que Issyk-Kul guarda secretos oscuros de la ruta de la seda, tesoros de caravanas perdidas que intentaron cruzar el hielo inexistente, relicarios budistas de oro macizo e incluso, según teorías persistentes respaldadas por el hallazgo de antiguas cruces cristianas, la tumba del apóstol Mateo o los restos de monjes nestorianos que huyeron de la persecución en Persia y Siria, trayendo consigo textos prohibidos. El lago es un archivo hermético que protege su contenido con toneladas de presión y oscuridad. En la época medieval, las orillas de Issyk-Kul eran un refugio sagrado y cosmopolita. Los monasterios armenios coexistían con los templos budistas. Tamerlán, el conquistador cojo que bañó Asia en sangre, intentó construir un palacio en medio del lago, piedra a piedra, pero el agua siempre ganó. Marco Polo lo mencionó en sus crónicas con asombro. Los chinos de la dinastía Tang lo llamaron Rehai, o lago caliente. Los rusos, cuando llegaron con sus botas militares y topógrafos en el siglo XIX, lo bautizaron como el Mar de Kirguistán. Y no era una exageración poética. Este lago funciona como un termostato gigantesco, creando su propio microclima que suaviza los inviernos en sus orillas hasta el punto de permitir viñedos, albaricoques y huertos de manzanos, donde en cualquier otro lugar a esta latitud solo habría tundra congelada y hierba muerta. Durante el siglo XX, la Unión Soviética cerró el lago al mundo exterior. Lo convirtieron en una zona militar restringida. En sus profundidades, lejos de los ojos curiosos de los satélites occidentales, la Armada Soviética probó torpedos de alta velocidad y tecnología submarina secreta. Los lugareños todavía cuentan historias de luces extrañas que emergen del agua por la noche, de ruidos metálicos que hacían vibrar el suelo y de animales que aparecían muertos en la orilla sin causa aparente. Hoy, la paz ha vuelto, al menos en apariencia. Se puede caminar por playas de guijarros negros y arena dorada, donde las olas rompen con la misma cadencia rítmica que en el Mediterráneo, ver flamencos rosados descansando en sus migraciones de verano. Y si tienes suerte, encontrar pastores nómadas que bajan con sus manadas de caballos y ovejas
a beber esa agua salobre que no les congela los labios. El lago es tan profundo, hasta 668 metros, un abismo insondable que aún no ha revelado ni una fracción de sus secretos. Cada año, nuevas expediciones con sonar de barrido lateral descubren nuevas estructuras, nuevas formas geométricas en el fondo del lodo, pero los ancianos de los pueblos ribereños advierten a los turistas que ríen demasiado fuerte o entran al agua sin respeto. Miran al horizonte azul con ojos entrecerrados y murmuran una verdad incómoda: Easy Cool nunca devuelve lo que se lleva. Y a veces, cuando cae la tarde y el agua se vuelve negra como la tinta, la superficie empieza a agitarse sin que sople el viento, como si algo inmenso, justo debajo de los botes, estuviera a punto de subir a respirar. El dominio del caballo y la ruta de la seda. Mucho antes de que el nombre Kirguistán apareciera en los mapas de los cartógrafos europeos, mucho antes de que existieran conceptos como naciones, fronteras o pasaportes, estas tierras ya vibraban con una energía cinética imparable, el galope de los caballos. Las estepas de Asia Central no eran simplemente un lugar de paso, fueron la cuna de una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia de la humanidad, comparable a la invención de la rueda o la máquina de vapor, la domesticación del caballo. Sucedió aquí, en las vastas llanuras al norte del Tian Shan, hace más de 5000 años, probablemente en la cultura Bo-Tai. Fue el momento en que el ser humano dejó de ser una criatura lenta y terrestre para convertirse en un centauro. Sin este animal, la vida en este entorno hostil habría sido biológicamente imposible. El caballo no era solo un medio de transporte. Era una extensión del cuerpo humano. Una máquina de guerra viviente, una fuente de leche fermentada, kumis, rica en vitaminas, carne para el invierno y cuero para las armaduras. Era estatus, religión, moneda y el único compañero fiel en la soledad de la estepa. La simbiosis era total. Los niños aprendían a montar antes que a caminar. Sus piernas se arqueaban desde la infancia para adaptarse a los flancos del animal. Las mujeres eran jinetes tan hábiles como los hombres, capaces de defender el campamento y cazar lobos. Y los guerreros desarrollaron técnicas que aterrorizaron a los imperios sedentarios de Roma y China. Podían disparar flechas con precisión letal a pleno galope, girándose hacia atrás en la silla, el famoso disparo parto, mientras sus monturas galopaban a 60 km por hora sobre terreno irregular. Los primeros registros históricos nos hablan de los escitas y los saka, pueblos indoeuropeos de cabello claro y ojos azules que dominaron estas estepas desde el siglo IX a.C. No dejaron palacios de mármol ni ciudades amuralladas, porque para ellos, encerrarse tras muros era una forma de muerte. Su riqueza residía en sus rebaños móviles y su libertad absoluta. Pero dejaron algo más duradero que los edificios, los petroglifos. En lugares sagrados como Cholpon Ata, a orillas del Issyk-Kul, o en el remoto valle de Saimalu Tash, que significa piedra bordada y solo es accesible un mes al año. Miles de rocas de basalto negro están marcadas con la historia espiritual de estos pueblos. Son bibliotecas de piedra al aire libre, bajo el sol abrasador. Dibujos de cabras de cuernos largos que tocan sus propios lomos. Cazadores con arcos tensados. Carros de guerra con ruedas ligeras y escenas de rituales chamánicos donde hombres enmascarados danzan con el sol.
Estos grabados son el testimonio mudo de una cultura que leía el cielo y las estrellas con la misma facilidad con la que nosotros leemos la pantalla de un teléfono. Son mensajes en una botella de piedra lanzada al futuro. Luego, la marea de la historia trajo a los hunos, a los turcos, Kökturk con sus lobos azules, a los karajánidas que trajeron el Islam. Todos pasaron por aquí dejando capas de historia como estratos geológicos, sangre sobre sangre, polvo sobre polvo. Pero el momento de mayor esplendor, el que conectó este rincón perdido con el destino del mundo, llegó con la Ruta de la Seda. A pesar de su aislamiento montañoso, o quizás debido a la seguridad que ofrecían sus pasos controlados, este territorio se convirtió en un corredor vital y obligatorio. Las caravanas que salían de la mítica Xi'an, cargadas de seda, porcelana fina y papel, no tenían más remedio que desafiar los pasos del Tian Shan y del Pamir Alai para llegar a los mercados de Samarcanda, Bagdad y finalmente a los palacios de Venecia y Roma. Los valles kirguises se convirtieron en las arterias por las que circulaba la sangre del comercio mundial. Aquí, la seda china, suave como el agua, se intercambiaba por los famosos caballos celestiales de Fergana que sudaban sangre, especias picantes de la India por ámbar báltico del norte, plata persa tallada por pieles de Marta de Siberia, lugares como Tash Rabat, un carabasar de piedra oscura del siglo XV medio enterrado en la montaña a 3.500 metros, eran oasis de vida en medio del vacío aullante. Imagina la escena en Tash Rabat. Es de noche, afuera ruge una tormenta de nieve que mataría a un hombre en minutos. Dentro de los gruesos muros de piedra, iluminados por lámparas de aceite de grasa de oveja que humean y huelen a rancio, se reúnen mercaderes de 10 naciones diferentes. Hablan en una mezcla de sogdiano, túrquico, persa y chino. Los camellos bactrianos, exhaustos, se arrodillan en los patios interiores, se bebe té caliente, se come carne asada. Y junto con las mercancías físicas, se intercambia lo más peligroso de todo: las ideas, religiones, matemáticas, astronomía, secretos de la pólvora y el papel. Y también enfermedades como la peste negra. En Osh, la ciudad más antigua de Kirguistán, con más de 3.000 años de existencia continua, más antigua que Roma, el bazar nunca ha cerrado. Incluso hoy se puede subir a la montaña Sulaimantú, una montaña de 5 picos que se eleva desde la llanura como una mano de piedra, declarada Patrimonio de la Humanidad. Allí se pueden tocar rocas pulidas por millones de manos y rodillas de peregrinos, ver petroglifos que muestran profetas orando, o entrar en estrechas cuevas donde chamanes y más tarde santos sufíes buscaron la iluminación en la oscuridad total. Aquí el budismo, el zoroastrismo, el cristianismo nestoriano y el islam se encontraron y chocaron en una coexistencia tensa pero fértil que hoy parece imposible. Pero la Ruta de la Seda no duró para siempre. Las rutas marítimas abiertas por los europeos condenaron las caravanas al olvido. El comercio se secó. Las ciudades de adobe se desmoronaron y volvieron al polvo. Los imperios se retiraron, dejando a los kirguises solos de nuevo, con sus montañas y caballos. Sin embargo, en el siglo XIX, una nueva sombra empezó a alargarse desde el norte, una sombra más grande y sistemática que cualquier kanato anterior. Los topógrafos del zar de Rusia aparecieron en el horizonte con sus teodolitos y rifles, trazando líneas rectas en mapas que no entendían nada de tribus. El gran juego había comenzado y con él,
el fin de la antigua libertad. Lo que vino después no fueron mercaderes con seda, sino trenes blindados y una ideología que prometía reescribir la propia alma del hombre de la estepa. Y el sonido de esos trenes que se acercaban resonaba como un trueno lejano anunciando una tormenta de la que nadie podría esconderse. Pero justo cuando parecía que el aislamiento de las montañas protegería este modo de vida para siempre, el mundo exterior empezó a golpear las puertas del valle con una fuerza imparable. Los antiguos imperios habían ido y venido, dejando apenas unas pocas cicatrices en la tierra, pero lo que se vislumbraba en el horizonte no era simplemente un ejército invasor, era una ideología. Una fuerza que no solo quería conquistar el territorio, sino reescribir la mente misma de sus habitantes. Las montañas, que siempre habían sido muros impenetrables, no pudieron detener lo que estaba a punto de suceder. La sombra roja y la sedentarización. El siglo XX no llegó a Kirguistán de puntillas. Llegó con el estruendo de los cañones y el traqueteo de los trenes blindados. Fue un cambio sísmico que nadie, ni siquiera los ancianos más sabios que leían las estrellas, vio venir. En 1918, tras el colapso del orden mundial conocido y el ascenso de la revolución bolchevique, las tropas rojas comenzaron a ascender a estas tierras altas. No eran solo soldados, eran los portadores de un nuevo evangelio secular que prometía igualdad y progreso, pero exigía sumisión total a un sistema centralizado. Lo que siguió fue uno de los episodios más brutales, prolongados y, sin embargo, menos conocidos de toda la historia soviética. A menudo se piensa que la expansión soviética fue rápida y absoluta, pero en estas montañas, la resistencia fue feroz. Se conoció como la revuelta de los Basmachi. Este término, utilizado despectivamente por los soviéticos para etiquetarlos como bandidos, fue adoptado con orgullo por las guerrillas locales. Eran combatientes musulmanes, jinetes expertos que conocían cada cueva y cada garganta, y que lucharon no durante meses, sino durante casi 15 años contra la maquinaria de la sovietización. Fue una guerra de sombras en picos nevados, donde la tecnología moderna del Ejército Rojo chocaba constantemente contra las tácticas milenarias de la guerra de guerrillas de la estepa. Para los nuevos administradores que enviaban órdenes desde Moscú, el estilo de vida nómada representaba todo lo que el nuevo mundo tenía que dejar atrás. Lo veían como un caos incontrolable, un resto feudal arcaico que debía ser erradicado en nombre del progreso científico y la eficiencia industrial. Un nómada que se mueve no puede ser controlado, no puede ser censado y, lo más importante para el Estado, no puede ser grabado con impuestos fácilmente. Así, entre 1920 y 1930, se puso en marcha una máquina social devastadora. Se llevó a cabo el proceso de sedentarización forzada más masivo y rápido de la historia humana. La orden era clara y la ejecución fue implacable. Se requisaron millones de cabezas de ganado, que no solo eran la fuente de alimento de la población, sino su banco, su estatus y su identidad. Las rutas de transhumancia que se habían utilizado durante miles de años, senderos invisibles trazados por la memoria de generaciones, fueron cerradas y bloqueadas por fronteras artificiales. Se instó a los pastores, y en la gran mayoría de los casos, se les obligó bajo amenaza de violencia a abandonar sus yurtas. Tuvieron que mudarse a kolkhozes, granjas colectivas diseñadas en oficinas distantes, donde la propiedad privada desapareció y el individuo se convirtió en un engranaje de la producción estatal. El resultado inmediato de este choque cultural fue trágico. Las hambrunas asolaron la región cuando el delicado equilibrio ecológico del pastoreo nómada fue roto por decreto burocrático. Hubo revueltas desesperadas y una pérdida de conocimiento cultural que todavía duele en la memoria colectiva. Imaginen el trauma de un pueblo que nunca había vivido entre cuatro paredes, siendo obligado a habitar estructuras estáticas, viendo cómo sus caballos, el animal sagrado que les daba la libertad,
eran confiscados para alimentar la maquinaria agrícola. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve gris y compleja, este periodo también trajo cambios que transformaron el rostro de Kirguistán de forma irreversible y, en ciertos aspectos, lo modernizaron. La máquina soviética no solo trajo dolor, trajo infraestructura. Donde antes solo había campamentos estacionales y caminos de tierra, surgieron de la nada ciudades planificadas de hormigón armado, con sistemas de calefacción central y electricidad. Se construyeron inmensas fábricas de procesamiento de lana y carne. Se levantaron presas y centrales hidroeléctricas que domaron ríos salvajes y llevaron la luz eléctrica a valles profundos que, hasta ese momento, solo habían conocido la luz del fuego y las estrellas. La transformación física fue total. La capital, una pequeña guarnición de barro y madera que hasta 1926 se llamaba Pishpek, pasó a llamarse Frunze. Este nombre fue elegido en honor a Mikhail Frunze, un prominente general bolchevique que había nacido allí, cimentando así la identidad de la ciudad con el nuevo régimen. Décadas más tarde, tras la caída del telón de acero en 1991, la ciudad recuperaría su identidad bajo el nombre actual, Bishkek. Pero durante la era soviética, Frunze se convirtió en una ciudad jardín modelo. Se trazaron avenidas inmensamente anchas, diseñadas tanto para la circulación del aire como para los desfiles militares de tanques y misiles. Se construyeron teatros de ópera de estilo neoclásico, universidades técnicas y academias de ciencias. El impacto social fue igualmente profundo. El Estado soviético lanzó agresivas campañas de alfabetización. En una sola generación, la población pasó de ser mayoritariamente analfabeta a tener una tasa de alfabetización del 99%. Se llevaron médicos a las aldeas más remotas, erradicando enfermedades que habían plagado a la población durante siglos. Llegaron ingenieros, profesores y agrónomos, y aunque el precio cultural y humano fue extremadamente alto, este sistema creó una generación híbrida única. Kirguises que hablaban ruso con la misma fluidez que su lengua materna, que habían leído a Pushkin y Tolstoy, y que estudiaban física cuántica o ingeniería aeroespacial, pero que al volver a casa todavía sabían montar a caballo a pelo y ordeñar yeguas al amanecer. Pero el control no se limitó a la tierra y al cuerpo, se extendió al propio lenguaje. En 1936, cuando Kirguistán fue elevada al estatus de República Socialista Soviética con plenos derechos dentro de la Unión, comenzó un experimento lingüístico. Primero, el alfabeto árabe tradicional fue cambiado al latín, bajo la premisa de la modernización. Unos años más tarde, se cambió de nuevo, esta vez al cirílico, para alinear a la población con Rusia. Estos cambios cortaron el vínculo de las nuevas generaciones con los textos antiguos y la historia escrita en túrquico Chagatai. De repente, los nietos no podían leer lo que sus abuelos habían escrito. Muchas prácticas religiosas fueron prohibidas y el Islam fue empujado a la esfera privada y clandestina. Pero, paradójicamente, la era soviética también preservó aspectos culturales que, de otro modo, podrían haberse perdido ante la globalización occidental. Se crearon museos etnográficos, se enviaron académicos para registrar y transcribir inmensas epopeyas orales como la epopeya de Manas, y se protegieron reservas naturales bajo leyes estrictas. Cuando el gigante finalmente cayó y la Unión Soviética colapsó en 1991, Kirguistán se encontró en una posición extraña. A diferencia de sus vecinos, fue el único país de Asia Central que no mantuvo a un líder comunista reconvertido en dictador nacionalista. En su lugar, el destino del país cayó en manos de Askar, la sombra roja, y la sedentarización. El siglo XX no llegó a Kirguistán de puntillas. Llegó con el estruendo de los cañones y el traqueteo de los trenes blindados. Fue un cambio sísmico que nadie, ni siquiera los ancianos más sabios que leían las estrellas, vio venir.
En 1918, tras el colapso del orden mundial conocido y el ascenso de la revolución bolchevique, las tropas rojas comenzaron a ascender a estas tierras. No eran solo soldados, eran los portadores de un nuevo evangelio secular que prometía igualdad y progreso, pero exigía sumisión total. Un sistema centralizado. Lo que siguió fue uno de los episodios más brutales, prolongados y sin embargo, menos conocidos de toda la historia soviética. A menudo se piensa que la expansión soviética fue rápida y absoluta, pero en estas montañas la resistencia fue feroz. Se conoció como la revuelta de los Basmachi. Este término, utilizado despectivamente por los soviéticos para etiquetarlos como bandidos, fue adoptado con orgullo por las guerrillas locales. La arquitectura del viento. Incluso bajo la larga sombra proyectada por los bloques de apartamentos soviéticos grises y uniformes, hubo una estructura que nunca desapareció del todo, perdurando en los patios traseros y en los pastos de alta montaña, la yurta. Mientras que la arquitectura occidental y soviética busca desesperadamente la permanencia eterna, catedrales de piedra para durar 1000 años, rascacielos de acero para desafiar la gravedad y el cielo, la yurta está diseñada bajo una filosofía completamente opuesta. Está diseñada para el movimiento, para una vida que no se detiene, para un pueblo que entiende que la única constante en el universo es el cambio. La yurta no es una simple tienda, es una obra maestra de la ingeniería ecológica y aerodinámica que se ha perfeccionado durante más de 3000 años. Es el resultado de milenios de ensayo y error en uno de los climas más hostiles del planeta. Lo que casi nadie sabe, y es un detalle que fascina a los arquitectos modernos, es que una yurta auténtica no utiliza ni un solo clavo de metal en su construcción. Toda la estructura se mantiene unida por un sistema de tensiones perfectamente calculadas. Utilizan correas de cuero crudo que se contraen y expanden con la humedad, cuerdas de crin de caballo trenzadas que son increíblemente fuertes y la propia fuerza de la gravedad que asienta la estructura en el suelo. La eficiencia de este diseño es asombrosa. Una familia experta puede montar toda su casa en solo 2 horas y desmontarla en menos de una. Todo el conjunto pesa menos de 300 kilos, lo que históricamente permitía transportarlo a lomos de 3 camellos, o actualmente en la parte trasera de un pequeño camión o de una vieja furgoneta soviética. Es la definición literal de arquitectura móvil, pero su diseño no es solo funcional, es profundamente simbólico. Su forma circular no es una coincidencia estética. El círculo es la forma más eficiente para resistir los vientos catabáticos que bajan de las montañas y podrían destruir una pared plana. El viento simplemente fluye alrededor de la yurta, abrazándola en lugar de golpearla. Pero a nivel espiritual, el círculo representa el cielo, la eternidad. El ciclo interminable de la vida y la muerte. En la cosmovisión nómada, las esquinas son lugares donde la energía se estanca y donde se acumulan los malos espíritus. Una casa sin esquinas es una casa donde la energía fluye perpetuamente. El elemento más crítico y sagrado de la estructura es el tunduk. Se trata de la corona circular de madera situada en la cima del techo, el anillo que sostiene todo el peso de los postes del techo y mantiene la estructura en pie. Sin el tunduk, la yurta se colapsaría sobre sí misma, pero su función va más allá de la ingeniería. Es la ventana al cielo, el ojo de la casa por el que entra la luz del día y sale el humo del fuego central, conectando el mundo de los humanos con el mundo de los espíritus. Es un símbolo tan vital para la identidad kirguís que hoy figura con orgullo en el centro de su bandera nacional roja, rodeado por 40 rayos de sol que representan las 40 tribus antiguas que, según la leyenda épica,
El héroe Manas unificó para defender su tierra. Entrar en una yurta es una experiencia que trasciende lo físico. Es entrar en un microcosmos social y cósmico perfectamente ordenado. No se entra de cualquier manera. El espacio interior está dividido de forma sagrada y sigue reglas estrictas que todo el mundo conoce. La puerta siempre, sin excepción, mira hacia el sur, para protegerse de los vientos fríos del norte y recibir el sol del mediodía. Al entrar, el lado derecho es el dominio de los hombres, donde se guardan las sillas de montar, las herramientas de caza y los látigos. La parte izquierda es el dominio de las mujeres, donde se guardan los utensilios de cocina, la comida y las cunas de los niños. Pero el lugar más importante es el fondo, directamente opuesto a la entrada. Este espacio se llama el Tor. Es el lugar de honor, reservado exclusivamente para los invitados distinguidos y los ancianos más respetados de la familia. Nadie se sienta allí sin permiso. En el Tor, las colchas y mantas más hermosas se apilan durante el día, mostrando la riqueza y la artesanía de la familia. El suelo nunca es tierra desnuda. Está cubierto con shirdaks, gruesas alfombras de fieltro hechas a mano mediante un laborioso proceso de prensado de lana húmeda. Estas alfombras tienen vibrantes patrones geométricos que no son decorativos. Son un lenguaje visual. Cuernos de carnero, picos de montaña y alas de cuervo están codificados en el tejido, contando historias de linaje y protección que, lamentablemente, hoy solo las mujeres mayores saben leer con total fluidez. La adaptabilidad de la yurta es su mayor fortaleza. En los meses de verano, cuando el sol aprieta, las estructuras se cubren solo con capas ligeras de fieltro blanco y se levantan las solapas inferiores para permitir que la brisa cruce el interior, creando un aire acondicionado natural. En invierno, la estrategia cambia. Se añaden capas y capas de fieltro denso hasta que la yurta parece un iglú de lana. El calor se genera y se mantiene con una estufa central que quema estiércol seco, un combustible que sorprende a los visitantes por su eficiencia. Arde lento, genera mucho calor y, curiosamente, no produce humo tóxico ni mal olor. Y cuando la tormenta de nieve azota afuera y las temperaturas bajan a 30 grados bajo cero, dentro de la yurta se está tan caliente y protegido que los niños suelen dormir semidesnudos bajo las mantas, mientras el viento aúlla afuera como una manada de lobos hambrientos que intentan entrar. Hoy en día, la relación de los kirguises con la yurta ha evolucionado, pero no ha desaparecido. Muchas familias modernas mantienen dos residencias: el apartamento de hormigón en la ciudad, con internet de fibra óptica y agua corriente, y la yurta tradicional. Y cada primavera, cuando la nieve empieza a derretirse y los pasos de montaña se bajan, ocurre un fenómeno social fascinante conocido como el Gran Retorno. Miles de familias cargan sus yurtas y pertenencias en camiones y se dirigen a las montañas, al Chailú, el pasto de verano. Allí pasan los 5 meses cálidos, viviendo exactamente igual que sus antepasados hace 1000 años. Cuidando rebaños, bebiendo leche de yegua fermentada y durmiendo bajo el fieltro. Pero hay un giro moderno en esta imagen. Si te acercas hoy a estos campamentos, verás paneles solares desplegables junto a la puerta de madera tallada que alimentan bombillas LED y cargan teléfonos inteligentes que funcionan gracias a las redes 4G instaladas por el gobierno en los picos más altos. Los pastores modernos utilizan aplicaciones de mensajería para coordinar las ventas de ganado y vigilar el clima con satélites. Todo ello mientras se sientan sobre alfombras tejidas con técnicas de la Edad del Bronce. Es una fusión perfecta de pasado y futuro, una demostración de que la tradición no es adorar las cenizas, sino mantener el fuego vivo. Cuando la nieve cubre la estepa y el viento aúlla entre los picos de Tian Shan, la vida moderna parece un sueño lejano. Aquí lo que importa es la fuerza, la resistencia y la capacidad de permanecer en pie cuando todo lo demás cae. Pero la verdadera prueba de este pueblo no se encuentra en la quietud de sus paisajes, sino en la violencia controlada de sus tradiciones más antiguas.
donde el honor se mide en golpes, velocidad y el valor de enfrentarse a una bestia de media tonelada. Sangre y honor en la estepa. Si la yurta representa la paz y la arquitectura de la armonía, los juegos tradicionales kirguises representan la supervivencia en su estado más puro y crudo. En un mundo antiguo, carente de ejércitos permanentes, fuerzas policiales o fronteras definidas por muros, cada hombre, y en muchas ocasiones también las mujeres, tenía que estar preparado para defender a su clan y a su rebaño en cualquier instante. No había lugar para la debilidad. Esta necesidad existencial dio origen a un conjunto de deportes ecuestres que son mucho más que entretenimiento. Son mitad ritual sagrado, mitad entrenamiento paramilitar intensivo. El rey indiscutible de estas disciplinas es el Kokboru, conocido más allá de estas fronteras como Buzkashi. Para el observador occidental que llega por primera vez a un estadio de tierra en las afueras de Bishkek o a una llanura abierta durante un festival, la primera impresión suele ser de incredulidad, seguida a menudo por una mezcla de fascinación y horror visceral. Lo que ven no se parece a ningún deporte regulado que conozcan. Dos equipos de jinetes, compuestos generalmente por 10 hombres por bando, se enfrentan en un campo de juego gigantesco, del tamaño de varios campos de fútbol combinados. No luchan por un balón sintético o un trofeo brillante. El objeto de la disputa, el centro de gravedad de esta batalla campal, es el cuerpo de una cabra, previamente sacrificada y preparada, a la que se le han quitado la cabeza y las extremidades inferiores. En las competiciones internacionales modernas, para suavizar la imagen ante las cámaras del mundo, a veces se utiliza un pesado molde de caucho, pero en las aldeas, en el verdadero corazón de la estepa, manda la tradición. El cerque, como se llama al cuerpo del animal, pesa entre 30 y 40 kilos, aunque en las grandes finales puede pesar más de 60 si está empapado por la lluvia o el barro. El objetivo es sencillo en teoría, pero titánico en la ejecución. Hay que levantar ese peso muerto del suelo, a menudo inclinándose desde la silla mientras se galopa a toda velocidad, asegurar la presa bajo la pierna y rompiendo una defensa de jinetes que embisten sin piedad, lanzarla al taikasan, un enorme cuenco de hormigón o tierra que actúa como portería. No busquen árbitros vestidos de colores brillantes deteniendo el juego por una infracción menor. Aquí las reglas son fluidas y se rigen por un código de honor ancestral. No hay tiempos muertos para descansar ni asistencia médica inmediata para un rasguño. Los partidos son pruebas de resistencia que pueden prolongarse durante horas bajo un sol abrasador o una nieve cegadora. Los jinetes modernos utilizan cascos de tanques soviéticos o equipo de hockey adaptado. Pero las caídas son brutales y frecuentes. Los látigos restallan en el aire, utilizados para espolear a los caballos y, a veces, accidental o intencionadamente, para marcar territorio contra un rival. Sin embargo, reducir el Kokboru a un espectáculo primitivo o bárbaro es no entender absolutamente nada de la psique de Asia Central. Es un ballet de violencia calculada. Es un ritual de fuerza, habilidad y, sobre todo, una simbiosis absoluta entre el hombre y la bestia. Los caballos utilizados para el Kokboru no son monturas ordinarias, son guerreros por derecho propio. Se les entrena desde potros para no temer al caos, para morder y empujar a los caballos rivales, para soportar el peso del jinete colgando de un lado y para anticipar los movimientos del juego. Se dice que un buen caballo de Kokboru vale más que un coche de lujo en Kirguistán. Y no es una exageración. El animal aprende a leer los pensamientos de su dueño, girando y frenando con una precisión milimétrica. Este deporte enseña lecciones que no se aprenden en los libros. Enseña al jinete a suprimir el miedo al dolor físico. Enseña que caer es inevitable, pero levantarse es obligatorio. Enseña el trabajo en equipo bajo una presión extrema, donde un segundo de duda significa perder la presa o ser aplastado. Y enseña una verdad fundamental de la vida nómada. A veces hay que ensuciarse las manos y arriesgar la integridad física para llevar el sustento a casa.
Pero el Kokboru no es el único vestigio de este pasado marcial. Hay otros juegos que ponen a prueba diferentes habilidades. El Ere-Nish es lucha libre, pero a caballo, dos hombres sin camisa, con los músculos tensos, intentan tirarse mutuamente de sus monturas, una prueba de equilibrio y fuerza bruta, donde el control de las piernas sobre el animal es tan importante como la fuerza de los brazos, o el Kiss-Kumai, traducido como perseguir a la chica. En este juego, a menudo malinterpretado como un simple cortejo, una mujer a caballo parte con ventaja y el hombre debe alcanzarla y besarla al galope. Si falla, y suele fallar porque las mujeres kirguises son jinetes excepcionales, la dinámica se invierte. Ella da la vuelta y lo persigue a él, azotándolo entre las risas y los vítores de la multitud. Es un recordatorio de que en la estepa la mujer no es un sujeto pasivo, sino una fuerza que debe ser respetada. Mención especial merece la caza con águilas, Salburun, un arte que requiere una paciencia infinita y una conexión espiritual con el ave, pero eso lo exploraremos a fondo en otra ocasión. Todo esto culmina en los Juegos Mundiales Nómadas, las Olimpiadas Nómadas que Kirguistán regaló al mundo. Cada 2 años, competidores de más de 70 países acuden a estas tierras para recordar que hubo un tiempo en que la tecnología no definía al ser humano, sino que su valor se medía por su coraje. Sin embargo, mientras los hombres celebran la gloria y la fuerza en el campo de juego bajo la luz del día, cuando cae la noche, en algunas aldeas remotas, se perpetúa otra costumbre, una que no tiene nada de deporte y mucho de tragedia. Una práctica que convierte la tradición en una jaula y demuestra que, a veces, el respeto por el pasado puede ocultar una oscuridad terrible que amenaza el futuro de las mujeres de la nación. Sombras en la tradición. Cada cultura, por rica y hospitalaria que sea, tiene sus luces y sus sombras profundas. Kirguistán, con su inmensa belleza y generosidad, no es una excepción a esta regla universal. Entre las tradiciones ancestrales que resurgieron con fuerza tras la independencia de la Unión Soviética, buscando recuperar una identidad nacional perdida, existe una práctica conocida como ala kachú. La traducción literal es inocente, casi juguetona, agarrar y correr, pero la realidad que esconde es conocida internacionalmente como el secuestro de novias. Para entender este fenómeno sin juzgarlo desde una perspectiva puramente externa, hay que mirar atrás. Históricamente, en muchas culturas nómadas, e incluso en la antigua Europa, el secuestro podía ser una forma de fuga consensuada. Cuando las familias se oponían al matrimonio por razones económicas o de estatus, o cuando los jóvenes querían evitar dotes y ceremonias costosas, organizaban un secuestro teatral. Era una puesta en escena aceptada socialmente para forzar la unión y saltarse las barreras burocráticas o familiares, pero en las últimas décadas, y especialmente tras el colapso del orden soviético y la brutal crisis económica de los 90, esta práctica degeneró. Lo que antes podía tener un componente de consentimiento, en muchos casos, se transformó en secuestros reales, violentos y traumáticos. Hombres jóvenes, a menudo presionados por sus propias familias para casarse y tener hijos que trabajen la tierra, o incapaces de pagar el precio tradicional de la novia, deciden tomar el camino de la fuerza. La mecánica es aterradora en su simplicidad. Un grupo de amigos del pretendiente localiza a la joven elegida, a veces una conocida, a veces alguien a quien el hombre apenas ha visto un par de veces en el mercado o en la universidad. La obligan a entrar en un coche que espera con el motor en marcha y la llevan a la casa de la familia del novio. Allí comienza la segunda fase del calvario, a menudo más dura que el propio rapto físico. Al llegar, la joven no se encuentra con carceleros armados, sino con las mujeres mayores de la familia, las abuelas y las tías. Ellas son las encargadas de la persuasión psicológica. Le dicen que si cruza el umbral de vuelta a casa, será una desgracia para su propia familia, que ya nadie querrá casarse con ella porque será considerada impura o usada.
Utilizan la superstición, diciendo que traerá una maldición si se marcha. Le colocan el Joluk, el pañuelo blanco matrimonial, en la cabeza. La lucha puede durar horas o días. Muchas se resisten, gritan y logran escapar. Pero otras, agotadas, asustadas y preocupadas por el honor de sus padres, terminan cediendo, se quedan. Y así comienza una vida que ellas no eligieron. Las estadísticas son un golpe de realidad. Según diversas organizaciones de derechos humanos y ONGs locales, se estima que en ciertas zonas rurales, entre el 30 y el 50% de los matrimonios actuales comenzaron con algún tipo de ala cachú. No todos son violentos, algunos siguen siendo teatrales, pero la línea difusa entre el juego y la coacción es precisamente el problema. Es una ruleta rusa donde se juega la libertad de la mujer. La ley ha intentado intervenir. Desde el año 2013, el robo de novias es un delito penal específico que puede acarrear hasta 10 años de prisión. El Código Penal se endureció tras casos trágicos que conmocionaron a la nación, situaciones en las que jóvenes, desesperadas, tomaron decisiones fatales dentro de las casas de sus captores o resultaron heridas al intentar escapar. Pero la aplicación de la ley es un desafío monumental en un país montañoso donde la aldea más cercana puede estar a horas de la comisaría y donde los jueces y policías locales a menudo comparten la mentalidad tradicional de que se trata de asuntos familiares que deben resolverse en privado. A pesar de la oscuridad, hay luz. Una nueva generación de activistas está librando una batalla cultural sin precedentes. Organizaciones como Kiskial, que significa Chica Sol, y cientos de voluntarios locales trabajan incansablemente. Van a las escuelas, hablan con los ancianos, crean aplicaciones móviles de emergencia para que las chicas puedan pedir ayuda discretamente. Se han creado refugios seguros en las ciudades y poco a poco la mentalidad está cambiando. Los propios líderes religiosos y los ancianos de las comunidades, los guardianes de la moral, están empezando a alzar la voz para decir que la verdadera tradición kirguís se basa en el honor, la dignidad y el respeto mutuo, y que forzar a una mujer va en contra de los valores del Islam y de la herencia nómada. Es un recordatorio doloroso de que la libertad humana siempre tiene sus zonas grises y que la lucha por los derechos fundamentales no termina con la independencia política de un país. La sociedad kirguís está en plena transformación, purgando sus propios demonios. Pero si esta lucha interna por la identidad social fue dura, lo que ocurrió a nivel nacional cuando el gigante que los sostenía se derrumbó fue un cataclismo. Imagina despertar un día y descubrir que el dinero que tienes en el bolsillo no vale nada. Que las tiendas están vacías y que el imperio que garantizaba tu calefacción y tu comida ha desaparecido del mapa, dejándote solo ante el frío. El despertar del dragón de hielo. El año 1991 no fue simplemente una fecha en el calendario para Kirguistán, fue el momento en que el suelo desapareció bajo sus pies. El colapso de la Unión Soviética fue un evento de extinción masiva para la economía planificada de Asia Central. Durante décadas, Moscú había decidido qué se producía, cuánto costaba y a quién se vendía. De la noche a la mañana, esas órdenes cesaron. Las líneas de suministro, que eran las arterias que mantenían vivo al país, se cortaron. Las fábricas, que antes producían componentes para la maquinaria soviética, se detuvieron en seco. El silencio se apoderó de los polígonos industriales. Los salarios dejaron de pagarse o se pagaban con productos que nadie quería: vodka, toallas, ladrillos. La hiperinflación devoró los ahorros de toda una vida en cuestión de semanas. El dinero se convirtió en papel de pared. La gente en las ciudades, acostumbrada a la calefacción central y a los supermercados estatales, se encontró ante el abismo del invierno sin recursos. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia nómada, dormido pero no muerto, despertó.
Ante el colapso del sistema moderno, la gente miró hacia las montañas. Si el Estado no podía proveer, la tierra lo haría. Hubo un éxodo masivo de regreso a los orígenes. Ingenieros, profesores y burócratas vendieron sus muebles, compraron ganado y regresaron a los pastos de verano. Lo que comenzó como una necesidad desesperada de comer, se convirtió con los años en un profundo renacimiento cultural. Al volver a las montañas, recuperaron algo que el comunismo había intentado diluir: su alma. Y con la llegada del nuevo milenio, ocurrió un fenómeno inesperado que cambiaría el destino económico del país. El mundo exterior descubrió Kirguistán. En un movimiento audaz para atraer divisas, en 2012 el gobierno eliminó la necesidad de visados para ciudadanos de 45 países, una lista que hoy supera los 60. Fue una política radical de puertas abiertas en una región conocida por su burocracia y sus fronteras cerradas. De repente, una nueva tribu apareció en el horizonte: mochileros, fotógrafos, aventureros y buscadores de autenticidad. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Vieron paisajes que parecían sacados de los mejores documentales de naturaleza, pero sin las multitudes. Vieron valles alpinos que recordaban a Suiza, pero totalmente prístinos. Lagos de un azul más profundo y turquesa que los de Canadá. Y glaciares accesibles a pie, sin necesidad de equipos costosos. Kirguistán se posicionó como la última frontera del turismo de aventura accesible. Hoy en día, el turismo comunitario es una de las mayores fuentes de ingresos directos para la población rural. Es un modelo revolucionario. En lugares como Kochkor, Kisil Oy o el bosque de nogales de Arslanbob, las familias han convertido sus yurtas y casas en alojamientos. No hay grandes cadenas hoteleras que se lleven los beneficios. El dinero va directamente al bolsillo de la abuela que hornea el pan o del padre que guía el caballo. Este auge ha permitido rescatar artes casi olvidadas. Las mujeres han recuperado la compleja técnica del shirdak, las alfombras de fieltro con patrones psicodélicos que cuentan historias visuales, ahora declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Los hombres han desempolvado las tradiciones de la cetrería y la fabricación de yurtas. El turista no solo paga por una cama, paga por ver una forma de vida que Occidente perdió hace siglos. Y lo más importante que descubre el viajero es que aquí la hospitalidad no es una industria ni una estrategia de marketing. Es un deber sagrado, un mandato divino. En la cultura kirguís, negar el pan y la sal a un invitado, ya sea conocido o extraño, es uno de los peores pecados imaginables. Te invitarán a su yurta, aunque apenas tengan que comer ellos mismos. Te ofrecerán kimis, la leche de yegua fermentada con su sabor agrio y ahumado, aunque sea lo único que haya en el cuenco. Te darán el mejor sitio junto a la estufa. Y cuando te vayas, no se limitarán a despedirse desde la puerta. Te acompañarán hasta el horizonte, hasta que estés a salvo en tu camino, para asegurarse de que los espíritus de la montaña no te confundan. El país ha sabido convertir su aislamiento geográfico en su mayor activo. Han vendido su belleza salvaje al mundo, pero bajo esa belleza, bajo esos glaciares que atraen a miles de visitantes, se esconde una amenaza silenciosa. Los mismos recursos que hoy dan vida y dinero al país están en peligro. Y Kirguistán se encuentra sentado sobre una bomba de relojería ecológica y geopolítica que podría redefinir el mapa de Asia Central. El oro azul y el futuro. Se suele decir que si el petróleo fue el recurso que definió los conflictos, la riqueza y las guerras del siglo XX, el agua será el elemento volátil que escriba la historia violenta del XXI. Y en este tablero geopolítico global,
Kirguistán es, sin que muchos se den cuenta, una superpotencia silenciosa. La geografía aquí no es solo paisaje, es destino. Con el 93% de su territorio perforando el cielo a altitudes superiores a los 1000 metros, esta nación actúa como la torre de agua de Asia Central. Sus más de 8000 glaciares y vastos campos de nieve perpetua actúan como una inmensa reserva congelada, encerrando un volumen de agua dulce equivalente a 3 veces el consumo anual de toda la humanidad. De estas catedrales de hielo de gran altitud nacen los grandes ríos, como el Narín y el Chu. Estos no son meros arroyos, son las arterias vitales que fluyen hacia abajo para alimentar los campos de algodón y trigo de los sedientos vecinos de las tierras bajas de Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán y, en menor medida, el inmenso apetito de China. Esta realidad topográfica otorga a Kirguistán un nivel de influencia geopolítica que supera con creces su tamaño económico. Dicho de forma sencilla, ellos controlan el grifo. Este control crea una dinámica fascinante y peligrosa conocida como el nexo energía-agua. En las profundidades gélidas del invierno, Kirguistán está desesperado por obtener energía. Para mantener sus ciudades iluminadas y a su gente caliente, necesita liberar cantidades masivas de agua a través de sus presas hidroeléctricas, como el colosal embalse de Toktogul, para generar electricidad. Sin embargo, esto es precisamente cuando sus vecinos le ruegan que se detenga. Las naciones río abajo necesitan que esa agua sea acaparada y guardada para los abrasadores meses de verano para regar sus cultivos. Si Kirguistán libera el agua en invierno, inunda los campos congelados de Uzbekistán. Si retiene el agua en verano, los cultivos en Kazajistán se marchitan y mueren. Esta tensión constante y rítmica ha convertido el agua en una moneda de cambio más valiosa que el dólar. Ha causado estancamientos diplomáticos, cierres repentinos de fronteras e incluso escaramuzas armadas. En el valle de Fergana, un complejo rompecabezas de fronteras trazadas por cartógrafos soviéticos, el acceso a una sola bomba de agua o canal puede desencadenar la violencia. Aquí, los vecinos se vigilan con sospecha, sabiendo que la mano que controla la compuerta controla la cosecha y, por extensión, la vida misma. Pero lo que casi nadie menciona en los brillantes folletos turísticos es la extrema fragilidad de este equilibrio. La torre de agua se está agrietando. El cambio climático no es un debate teórico en las montañas de Tian Shan. Es una realidad visible a simple vista, que se desarrolla en tiempo real. Estas zonas de alta montaña se están calentando a un ritmo mucho más rápido que el promedio global, actuando como un canario en la mina de carbón para todo el planeta. El glaciar Inilchek, uno de los más largos del mundo fuera de las regiones polares, es un gigante moribundo. Retrocede visiblemente cada año, perdiendo hasta 20 metros de hielo, desangrando sus antiguas reservas en los ríos que fluyen debajo. Este deshielo crea un fenómeno aterrador conocido como pico de agua. Inicialmente, los ríos se desbordan con el exceso de agua del deshielo, creando una falsa sensación de abundancia. Pero esta es una ilusión temporal. Una vez que la masa crítica de hielo desaparezca, el flujo caerá en picado, lo que provocará sequías catastróficas. Además, a medida que el hielo retrocede, deja tras de sí lagos glaciares inestables retenidos únicamente por escombros sueltos y morrenas. Estas presas naturales son bombas de relojería. Cuando fallan, desencadenan inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, paredes de lodo, roca y agua que bajan por los valles a velocidades de autopista, capaces de borrar aldeas enteras del mapa en cuestión de minutos. El dragón de hielo de la mitología kirguís se está derritiendo
y a medida que se disuelve, amenaza con llevarse la seguridad hídrica de toda la región. A esta crisis existencial se suma el complejo y brillante atractivo del oro. Si el agua es la sangre del país, el oro es su adicción. La minería es el otro pilar de la economía, representando una parte masiva del Producto Interno Bruto y casi la mitad de la producción industrial de la nación. La joya de la corona y simultáneamente su mayor dolor de cabeza es la mina Kumtor. Situada a 4.000 metros de altitud, en un paisaje lunar y gélido, donde el aire es escaso y el viento corta como un cuchillo, Kumtor es una de las reservas de oro más grandes del planeta. Desde las imágenes satelitales, parece una vasta herida gris grabada en la pureza blanca de las montañas, pero su ubicación es una pesadilla ambiental. Está situada literalmente sobre glaciares activos. En cualquier otra jurisdicción, la minería aquí sería imposible, pero el oro es demasiado rico para ignorarlo. Para extraer el metal precioso, el hielo debe ser removido, volado y desplazado, desestabilizando la estructura misma de la montaña. La historia de Kumtor es una saga de décadas de corrupción, nacionalismo feroz y desastre ecológico. Durante años, la mina fue gestionada por inversores canadienses, un símbolo de eficiencia occidental para algunos y de robo neocolonial para otros. Finalmente, fue nacionalizada después de años de amargas disputas legales y agitación política, un movimiento impulsado por el deseo de reclamar la soberanía sobre los recursos nacionales. Pero esta reclamación vino con una historia pesada. La memoria colectiva del pueblo kirguís está marcada por la tragedia de 1998, cuando un camión que transportaba cianuro a la mina se estrelló en un río que suministraba agua potable a las aldeas de abajo. El envenenamiento resultante, los encubrimientos y la lenta respuesta generaron oleadas de protestas nacionales que nunca se calmaron del todo. La gente veía con horror cómo su agua sagrada, la fuente de vida en la cultura nómada, era envenenada a cambio de lingotes de oro que rara vez parecían mejorar su calidad de vida. Hoy en día, la mina está totalmente en manos kirguises, pero el dilema permanece. La economía es adicta a los ingresos que proporciona Kumtor. Sin ellos, el presupuesto colapsaría. Sin embargo, el costo ambiental es una hipoteca con intereses altos que las futuras generaciones tendrán que pagar. Las balsas de residuos, llenas de lodos tóxicos, se encuentran peligrosamente cerca de las fuentes de agua. Es la eterna y brutal pregunta del mundo en desarrollo: ¿sacrificas la naturaleza de hoy para asegurarte de poder comer mañana? Mientras estos dramas de alto riesgo se desarrollan en los picos helados, la capital, Bishkek, se transforma a una velocidad de vértigo, convirtiéndose en una ciudad de contrastes surrealistas e impactantes. La metrópoli que hace apenas 20 años era una cuadrícula gris y soñolienta de hormigón soviético y estatuas de Lenin, hoy vibra con una nueva energía frenética. Las calles son una mezcla caótica de historia y aspiración. Viejos ladas escupen humo junto a flamantes vehículos utilitarios deportivos de lujo, esquivando un tráfico que parece no seguir más leyes que las de la inercia. Bishkek se ha reinventado como un oasis hipster en Asia Central. El centro de la ciudad está lleno de cafeterías de especialidad, donde baristas tatuados sirven cafés con leche perfectos, cervecerías artesanales que experimentan con ingredientes locales como hierbas de montaña, y una escena de arte callejero que cubre los bloques de apartamentos soviéticos en ruinas con murales que no desentonarían en Berlín o Brooklyn. Por las noches, la escena musical alternativa late con rock independiente y ritmos electrónicos, impulsada por una generación que tiene hambre de expresión. Ha surgido una clase creativa de jóvenes que ya no miran a Moscú como su estrella polar cultural, miran al mundo global. En modernos espacios de trabajo compartido equipados con fibra óptica de alta velocidad, programadores y desarrolladores trabajan de forma remota para empresas emergentes de Silicon Valley y gigantes tecnológicos europeos. Están construyendo un parque de alta tecnología que crece exponencialmente cada año, aprovechando un régimen fiscal especial diseñado para convertir a Kirguistán en un centro digital. Son la primera generación verdaderamente digital del país, con fluidez en inglés, Python y el lenguaje de Internet.
Sin embargo, la paradoja de esta modernidad es hermosa y constante. No es un reemplazo de las viejas costumbres, sino una superposición de capas. Esos mismos jóvenes que diseñan código o negocian con criptomonedas durante la semana son los mismos que conducen 3 horas el fin de semana hacia el Yailú, los altos pastos de verano. Cambian sus MacBooks por caballos. Duermen en el suelo de una yurta calentada por una estufa de estiércol. Ayudan a sus familias a esquilar ovejas y beben kimis, leche de yegua fermentada. No han roto el cordón umbilical con su pasado. Lo han alargado. Esta elasticidad cultural es visible incluso en la moda y la actitud de la ciudad. Es común ver a un hombre de negocios con un elegante traje italiano vistiendo el calpac, el sombrero tradicional de fieltro blanco que simboliza los picos nevados, en una reunión de la junta directiva. La antigua epopeya oral de Manas, un poema de 500.000 de versos que define el espíritu kirguís, no solo es recitado por los ancianos en las aldeas, sino que es mezclado por raperos en los clubes nocturnos. Los Juegos Mundiales Nómadas, unas Olimpiadas Internacionales de Deportes Étnicos organizadas por Kirguistán, presentan eventos como la lucha a caballo y la caza con águilas, transmitidos al mundo con valores de producción de alta definición. Sin embargo, esta modernización viene con un lado oscuro. Bishkek sufre de algunos de los peores niveles de contaminación del aire en el mundo durante el invierno. A medida que las torres de cristal se elevan, la infraestructura lucha por mantenerse al día. La ciudad queda envuelta en una manta tóxica de smog, resultado de las plantas de energía que queman carbón y de los coches que no pasan los estándares de emisiones. Es un recordatorio físico de que la carrera hacia el futuro deja escombros a su paso. Kirguistán vive hoy en una contradicción permanente, fascinante y a veces dolorosa. Oscila entre la tradición más estricta de la estepa y el apetito más voraz por la modernidad. Se encuentra entre el aislamiento de sus valles silenciosos y su apertura al turismo global. Entre el orgullo nacionalista feroz y una dependencia económica asfixiante de sus recursos naturales. Es un país que intenta encontrar su propio camino sin un mapa, navegando por el nuevo gran juego. Está apretado entre la influencia menguante, pero aún potente de Rusia, la masiva gravedad económica de la iniciativa de la Franja y la ruta de China, y los valores y ONGs de Occidente. Cada carretera construida, cada préstamo tomado y cada presa edificada es un movimiento en esta cuerda floja diplomática. Pero quizás esa sea su mayor fortaleza. Así como el cuero se cura al sol para volverse resistente, o el acero se forja en el fuego para mantener su filo, la identidad kirguís se ha forjado en la adversidad. Son un pueblo que ha sobrevivido al peso aplastante de los imperios, al caos de las guerras mundiales, a la escasez del hambre y al borrado del olvido. Y todavía están aquí. Están galopando hacia el futuro con la misma garra y determinación con la que sus antepasados cruzaron la estepa interminable. Están convencidos de que los desafíos del siglo XXI, el deshielo, la presión política, los obstáculos económicos, son solo otro paso de montaña que hay que navegar. Y como sugiere el viejo proverbio, mientras haya un caballo que montar, una yurta para refugiarse y un horizonte abierto que perseguir, siempre habrá esperanza.